Gloria. Bueno, saludamos a los amigos y amados que alcanzan a escuchar en este día. Les bendecimos y nos disponemos, amados, desde este espacio de mística y mística cristiana en compartir con ustedes en este día una enseñanza nueva, esperando que esto sea un ingrediente más para que se forme un detonante en sus mentes y en sus espíritus que los eleve a otro nivel de conciencia. Así que vamos a estar hoy hablando acerca de la enseñanza de la Torre de Babel. La enseñanza de la Torre de Babel, ese es el tema. Uno lee este pasaje y no se detiene a comprender lo que eso está diciendo. ¿Sí? Y lo lee muchas veces. ¿Por qué? Porque el que lee buscando o bendición o lee con una mente religiosa, entonces no puede entender lo que de manera objetiva lo que eso está diciendo. No puede ser un analista, observador de lo que con mente crítica de lo que ese pasaje está hablando. Entonces lee y la información se pierde, la información, el trasfondo de lo que el pasaje está diciendo. Pero vamos a tratar de llevar este pasaje a otro nivel, a otro contexto. Yo quiero que usted esté atento y que, como siempre digo, abra su mente, siente la subjetividad lejos de usted y sea objetivo con lo que va a escuchar. Y tome apuntes y luego medite, porque lo que buscamos con cada predicación, con cada mensaje es que haya un despertar de la conciencia, que el humano vuelva a entender, a comprender quién es y cuál es su propósito. Así que la enseñanza de la Torre de Babel. Vamos a comenzar leyendo. En Génesis, el capítulo 11, vamos a leer estos 9 versículos. Dice, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yuhei-Bajei, o Jehová, para ver la ciudad y la torre en que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yuhei-Bajei, o Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Presta atención, que de aquí comienza. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Óigase bien, el mismo Dios está afirmando aquí. El Dios de la tierra dice que nada le desistirá al hombre que está en unidad del propósito. Luego dice el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yuhei-Bahei o Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yuhei-Bahei el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Óigase bien. Este pasaje de la Torre de Babel es muy revelador cuando se presta atención a lo que de lo que se está hablando. Vamos a comenzar a desglosar esto. Dice que el hombre, la humanidad, encontró un lugar donde edificar una ciudad y una torre. Y como el pueblo estaba en unidad, entonces comenzaron a edificar y el propósito iba en marcha porque tenían una misma voluntad, un mismo lenguaje. Y el punto es que dice que el que se opuso a esa edificación fue Yuhei-Bahei, Jehová, el Dios de toda la tierra. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de la búsqueda que el hombre vino a hacer a la tierra. ¿Sí? Nos está hablando de que cuando el hombre entiende su propósito, que su propósito no es ir y venir, sino que es afirmarse en un lugar y construir, no aquí y allá, sino construir hacia arriba, porque hacia arriba es la elevación de la conciencia. Hacia arriba tú retornas otra vez a la conciencia que perdiste cuando Adán pecó. Entonces dice que el hombre va a encontrar obstáculos en su edificación hacia arriba. Y el obstáculo no es nada más y menos que el Dios de toda la tierra, Yuhei-Bahei, Jehová. Dice que él fue el que descendió a confundir al hombre para que el hombre no edificara. ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando el hombre con la edificación que estaba haciendo? Estaba buscando escapar del juicio. Estaba buscando escapar del castigo. Estaba buscando ser libre. Dice el Evangelio que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la gente únicamente se queda en la libertad del pecado y en la libertad de la muerte, pero no comprende que hasta dónde va esa libertad. Estos estaban buscando escapar del castigo, de la condenación, de un nuevo juicio. Si venía, ellos ya estarían en una posición en la que el juicio no los afectaría. ¿Sí? Entonces, cuando Dios vio que ellos estaban buscando salirse de su control, el Dios de toda la tierra comenzó a estorbar al hombre, descendió a estorbar al hombre, descendió a confundir sus mentes. Usted lo puede leer, para que ya no fueran uno, sino que los dividió. Dice que si la casa se dividiera contra sí misma, no permanecerá. Oiga, entienda bien esto. Yo lo voy a hablar por encimita, pero para que usted después se siente a analizar. ¿Sí? Yo la otra vez preguntaba quién es Yuhei-Bahei, quién es Jehová. Porque es interesante de lo que nos está hablando este pasaje. Y de lo que te habla la Biblia en sí cuando tú la comprendes. No te está hablando de religión. Hay religión en la Biblia. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro inspirado? Dice, para que los indoctos se enreden en ella, se pierdan en ella, se queden allí estancados. Pero cuando tú comprendes que esto no es para convertirse en un religioso, sino para entender cómo funciona esta existencia y cómo debes moverte en ella, entonces te das cuenta que el pasaje está hablando es de la elevación de la conciencia, buscar el hombre salir de la condición de esclavitud en la que vive aquí en la tierra y elevar su conciencia, no edificar aquí y allá y allá y allá como hacían
eh, en las crónicas que usted ve que los reyes edificaban mucho, pero no, ninguno elevaba la edificación. Cuando esa es la verdadera edificación que se debe hacer, la edificación que te ayuda a elevarte, ¿sí? Y pasar, trascender los planos, porque en esa elevación de conciencia tú vas a comprender la verdad con mayor amplitud y vas a conocer quién eres. Y vas a salir de la esclavitud en la que esta tierra subyugada te tiene. ¿Por qué? Porque tu mente es terrenal, porque tu mente todavía está aquí abajo pensando en cosas terrenales y edificando mucho, pero aquí en la tierra. Pero esto estaban buscando edificar, era una torre que los llevara hasta el cielo. Óigase bien, salir del control del juicio, salir del control de la esclavitud, salir, elevar la conciencia, comprender quiénes eran ellos y quiénes somos nosotros. Pero dice que se encontraron un obstáculo grande. El Dios de la tierra descendió y dijo, estos son uno. Y si siguen en esa unidad, nadie los podrá impedir en su propósito. Así que los confundió para que no edificaran hacia arriba. Y por eso usted ve que hoy en día el hombre construye mucho, pero construye aquí en la tierra. Pero ninguno está construyendo hacia arriba. ¿Y qué dice el Evangelio? Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este Señor el Dios de arriba, el Dios Padre. El punto es que trabajar por las cosas aquí y tratar de edificar y construir algo aquí en la tierra es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque al final tendrás que salir de ella y nada te llevarás. Pero cuando tú edificas hacia arriba, tú comienzas a comprender la existencia y en la comprensión de la existencia te das cuenta que tanto la vida y la muerte están en ti y que te pertenecen. Entonces ellas no van a venir a tener dominio más sobre ti porque están dentro de ti, son tuyas. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, que ya sea la vida, la muerte, todo es vuestro. Y la gente lee eso, pero no le presta atención. ¿Por qué? Porque todavía su mente es terrenal y lo que lee lo enfoca a lo terrenal y no comprende de qué se está hablando esto. Todo el pasaje, la palabra de Dios, esta Biblia, está hablando de cómo funciona la existencia y de cómo retornas tú otra vez al estado, al nivel de conciencia que tenías antes de caer. ¿Sí? Pero la gente lo que está entendiendo es una religión y la religión lo embota y la religión los hace enredar en tantas cosas que no aprovechan. ¿Sí? Y pasan años, años, años y se mueren sin conocer la verdad y siguen y se mueren y se van a la eternidad y se dan cuenta que no saben nada de la eternidad. No saben cómo resolver las cosas porque enteramente estuvieron dependiendo de alguien. ¿Sí? Pero la vida aquí en la tierra es para que tú aprendas a conocerte a ti mismo, conocer quién eres y comprendas que tú estás aquí en calidad de Él. ¿Quién es Él? Él es el todo, la existencia, lo que lo abarca todo, lo que abarca tanto la luz como la oscuridad, tanto la vida como la muerte, todo está en Él. Y tú eres una copia exacta de Él. Luego todas las cosas también están en ti. Y lo que tiene que hacer el hombre aquí, te voy a declarar esto, el propósito del hombre aquí es organizar su propia existencia porque te la dieron desordenada. Y si tú prestas atención en los mensajes que yo estoy hablando, he estado dando pistas poco a poco. Esta misma existencia en la que estamos nosotros ahora está en desorden porque hay división. Yo ya les hablé de los dos fines. Una es la voluntad del Padre y otra es la voluntad de la Madre y no se han unificado. ¿Y qué dice? Que si la casa se dividiere contra sí misma caerá. Y esta existencia nos tiene envuelto a todos y nos quiere tener cautivo porque lo que se opone a que el hombre se eleve y recuerde y recupere su nivel de conciencia, que le hace entender que la frase que les dije la otra vez, he aquí que yo soy Él y el hoy no está conmigo. Cuando el hombre comprende eso es porque ha tenido una elevación, ha sufrido una elevación de la conciencia.
que le permite comprender con exactitud de qué está hablando esta frase. ¿Sí? Este pasaje nos está hablando que el hombre en su intento de escapar del juicio, lo que hace es elevarse hasta los cielos. Eso habla de la elevación de la conciencia, no quedarse aquí en la tierra, porque aquí en la tierra el juicio te va a alcanzar. Aquí en la tierra tú mueres, aquí en la tierra tú te enfermas, aquí en la tierra tú envejeces. Pero ¿qué dijo Cristo cuando vino? Que Él vino a plantar la voluntad del cielo aquí en la tierra. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Cuando el hombre logra elevar la conciencia, ¿sí? Y comprende que todas las cosas están en Él y son suyas, que le pertenece tanto la vida como la muerte. Entonces, ¿por qué si la vida y la muerte pertenecen? ¿Por qué la vida y la muerte se tienen que enseñorear de ti y traerte preceptos y estatutos que tú tienes que ser así? Te dice la vida. Y la muerte te dice, bueno, haz esto y ya sabes. ¿Sí? Cuando las dos fuerzas están en ti, las dos están en ti, tú las contienes a todas ellas. Tú eres una copia del todo. Tú eres la existencia misma. Hay que comprender que somos una permutación de la existencia. Cada hombre, cada humano que existe es una permutación de la existencia. Y a cada quien le corresponde ordenar su existencia para que él en su existencia ordenada esté en calidad de Dios de su propio mundo, de su propia existencia. Que a la larga es la misma existencia, simplemente que en diferentes permutaciones. ¿Sí? Entonces, hasta que el hombre no comprende estas cosas, sigue viviendo una religión y sigue enredado en las cosas del mundo y sigue perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan. Sigue enredándose en trabajos inoficiosos que al final terminan consumiéndole las pocas fuerzas y los años de vida, y al final se muere y se da cuenta que no podrá sacar nada de este mundo y se va a enfrentar a una eternidad de la cual no tiene ni idea de cómo funciona. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvo perdiendo el tiempo en las cosas del mundo y no se dio cuenta que había que edificar la torre. De eso te está hablando la enseñanza de Babel, que para escapar del juicio, para escapar de la muerte, para escapar de la condenación, para escapar de las enfermedades, tú tienes que elevarte, porque todo eso es juicio. Pero si tú no te elevas, entonces estás expuesto a todas estas cosas. Por eso dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad no la conoces aquí, la verdad la conoces a medida que tú te vas elevando. A medida que el hombre comienza a elevarse, es que comienza a comprender de qué va esto, cómo funciona esto, por qué lo otro. Y se va dando cuenta que todo eso está en él y que él puede tomar dominio sobre todo. Pero es a medida que tú comienzas a elevarte. Mientras el hombre no edifique hacia arriba, entonces va a estar atrapado en las cosas del mundo y no va a comprender su propósito. Te estoy diciendo, el propósito del hombre es ordenar su existencia. Todos recibimos existencia, la totalidad del todo radica en cada humano. En cada humano tiene la totalidad del todo. Existe tanto la luz como la oscuridad, todo está en ti. La vida y la muerte están en ti. Pero tú ves que este mundo está regido por luz y oscuridad. La una te da vida y la otra te mata y te obligan a elegir o vida o muerte. Pero realmente la elección no es más que una ilusión causada por aquellos que tienen poder sobre los que no la tienen, causados por aquellos que tienen el conocimiento sobre los que no tienen el conocimiento. ¿Sí? Cuando tú comienzas a conocer te das cuenta que no tienes que elegir vida o muerte porque eso es tuyo. Ambas están en ti. Entonces ellas no se pueden enseñorear de aquel que las contiene. Para que entendamos esto, tú te puedes enseñorear de ellas porque tú eres el que las contiene a ellas. Tanto la vida y la muerte están en ti. Pero el hombre ignorante entonces dice, ¿yo qué hago? ¿Vida o muerte? ¿Luz o oscuridad? Pero si vemos, la palabra te habla de la purificación y ya dice algo muy interesante acerca de los puros. Dice que todas las cosas son puras a los puros. ¿Cómo así? Si todas las cosas son puras a los puros, entonces donde hay pureza no hay juicio. ¿Por qué? Porque las obras se hacen en un estado de naturalidad donde la existencia se está manifestando de manera fluida como es, donde no hay juicio de bien y mal, porque todas las cosas son puras a los puros. De eso está hablando esto. Entonces, cuando
la persona logra pasar de la conciencia del bien y del mal y se eleva hasta alcanzar el estado de pureza, entonces se da cuenta que ahí no hay juicio, ahí no hay condenación. ¿Por qué? Porque todas las cosas son puras a los puros. Todas las cosas son puras a los puros. ¿Y qué es un estado de pureza? ¿O qué es una acción pura? Una acción pura es aquello que se hace sin ninguna mala intención, o sea, sin intención, sin malicia alguna, sino que simplemente se está manifestando como es. Tú estás manifestando la existencia como fluye en ti. Y ahí no hay juicio, porque simplemente esa es tu naturaleza, eso es lo que tú eres. ¿Sí? Y esa es la existencia ejecutándose en cada uno de nosotros, porque la primera permutación no salió bien, no está bien, hay división. El padre y la madre, cada quien tiene su voluntad, ahí no hay unidad. Por eso hay dos fines, por eso yo les he hablado, está el fin del padre y está el fin de la madre. En un fin no habrá necesidad de la luz del sol y de la luna, y en otro fin sí, porque no hay una unificación. Pero, ¿qué pasa? Que nos quieren volver a todos esta permutación, bajo esta definición, nos quieren volver a todos en esa decisión, o bien o mal, cuando no tenemos necesidad de elegir, simplemente tenemos que elevar la conciencia y tomar control de todo. Pero para elevar la conciencia tienes que conocer cómo se hace, tienes que conocer cómo funciona el sistema, tienes que conocer cómo funciona esto. Y la palabra te enseña cómo funciona. ¿Sí? Por eso hay mucha gente, por eso la gente, el hombre muere porque no ha querido oír, no ha querido escudriñar la palabra, que es la que enseña de qué va esto. Entonces, la Torre de Babel te habla de que en vez de edificar aquí, dejar la edificación aquí en la tierra, hay que elevarla. ¿Hasta dónde? Hasta los cielos, donde se escapa del juicio. ¿Sí? Porque allí, mira, en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, el problema es en la tierra. La tierra es la del caos. ¿Sí? Y mientras el hombre no eleve la conciencia hasta pasar de la tierra, va a morir, está expuesto a la muerte, está expuesto a la vejez, está expuesto a la enfermedad, porque la tierra es la que está desordenada y vacía, ella es la del caos. Pero dice que de los cielos dice que, no dice que creó los cielos y la tierra, pero la que estaba desordenada era la tierra. Podemos pensar de allí que hay una unificación allí, que de los cielos en adelante comienza la unificación de la conciencia. Ahí la conciencia es una, pero aquí en la tierra tenemos una cantidad de dioses, ¿sí? Porque la conciencia no está unificada. Cada entidad, cada potestad más elevada que otra quiere ejercer su control, ¿sí? Quiere ejercer su dominio. Y de allí surge la idea de Dios y de dioses. Pero es aquí en la tierra. Esa idea de Dios es aquí en la tierra. Pero hay que elevar la conciencia. Jesucristo le dijo a Pedro, dice que ellos llegaron al monte y vieron que se elevó en una nube. Esa elevación de Cristo habla de volver al estado de conciencia que tenía antes. Y cuando volvió al estado de conciencia, ¿qué dice? He aquí toda potestad me es dada, arriba en los cielos y abajo en la tierra. De esto te está hablando la palabra, de que tienes que elevar la conciencia y tienes que saber cómo hacerlo, y que tienes que entender cómo funciona este mundo, porque si no, las trampas que hay en él no te van a dejar avanzar. Porque mira quién es el que se opone. El que se opone es poderoso. Y si tú no conoces cuál es su reglamento, cómo funciona sus reglas, cómo funciona su proceder, entonces te vas a hallar envuelto en cosas que tú no vas a poder comprender y tú no vas a poder salir de ellas si no tienes el conocimiento de cómo funciona. La palabra te enseña cómo funciona esto, cuál es el reglamento, cuál es la ley, cómo debes operar bajo la ley, a fin de que tú seas abogado de ti mismo si conoces la ley y puedas abogar en momentos que necesites abogar. ¿Sí? En el mundo espiritual tienes que entender que todo lo que te estoy hablando,
está enfocado a lo espiritual, porque es en el mundo espiritual donde esta palabra cobra verdadero sentido. Y cada palabra escrita cobra un verdadero sentido y se le ve la eficacia o la ejecución en el plano espiritual. ¿Sí? En el plano espiritual nos damos cuenta que necesitamos el Antiguo Testamento para poder movernos. Sí, porque en el plano espiritual es el Antiguo Testamento pleno, ejecutándose. Los espíritus se rigen por él. Entonces, ¿quién se opone a que el hombre se eleve? Tú lo puedes leer. El que descendió fue Yuhei Bajei para confundir a los hombres. ¿Para qué? Porque el pueblo era uno. ¿Pero qué dijo Cristo? Para que vuelvan a ser ¿qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Escuche bien lo que estamos hablando. Para que usted ya salga de la religión y permita que su conciencia se eleve. Permita que hoy esto le explote la mente, pero para bien. ¿Sí? ¿Quién dividió al hombre? Jehová. Yuhei Bajei. Pero ¿a qué vino Cristo? Dijo, Padre, usted puede ir a la oración que hizo Cristo antes de partir. Él dijo, vamos a buscar eso. Él dijo algo así. En el pasaje que dice Jesús ora por sus discípulos, él dice, vamos a ver si lo encontramos rápido para ahora. Sí, aquí está. Dice, mire lo que dice en el versículo 11 del capítulo 17. Escuche bien. ¿Quién dividió al hombre? ¿Quién lo separó de la unidad? Yuhei Bajei, Jehová. Pero mire lo que dice aquí. Y ya no estoy en el mundo. Versículo 11 del capítulo 17. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. También aquí mismo habla de para que sean perfectos en unidad. El punto es que usted lee en el Antiguo Testamento que ¿quién separó al hombre? Cuando el hombre era uno, ¿quién lo separó? Yuhei Bajei. Pero ahora Cristo viene y dice que para que sean uno, así como nosotros somos uno, dando a entender que los cielos son uno. No sé si usted me está entendiendo. Cristo viene a hablarte. La gente tomó el evangelio como una religión y como no. Cristo vino a hablarte de la elevación de la conciencia para que tú vuelvas a Dios. Él es el camino y la verdad y la vida para que tú vuelvas, para que tú retornes, para que tu conciencia se vuelva a elevar a ese estado de comprender quién es y vuelva a tomar el control de sí misma. Óigase bien, porque cada hombre, cada humano es una permutación de la misma existencia. Cada humano posee la totalidad en una permutación diferente, o sea, una variación diferente, pero todos somos llamados a organizar esa existencia hasta el punto de tomar control de ella, ¿sí? Y poder ejercer dominio como Dios, como en calidad de Dios. Por eso él dice, yo dije que todos vosotros sois dioses. ¿Cómo? Yo dije que todos vosotros sois dioses, pero como cualquiera de los hombres moriréis. ¿Por qué? Porque el hombre en su ignorancia no conoció su propósito y se perdió en tantas cosas que no interesan, que no aprovechan aquí en la tierra. Y se murió y probablemente tuvo gozo y tuvo alegrías, pero se murió sin aprender lo que tenía que aprender y entra a la eternidad sin conocimiento de la misma. Y entonces por eso unos tienen que ser
castigados porque adhirieron al castigo sin saberlo. Y otros tienen que seguir bajo tutores, ¿sí? Sin poder aprovechar la grandeza que estaba en ellos mismos, sino que tuvieron que dejarla que otros las administrara por ellos porque no comprendieron, no conocieron, no supieron qué hacer con su existencia mientras estaban aquí porque no oyeron la palabra del Eterno, no prestaron atención a la palabra del Eterno. Y los que la leyeron bajo un marco de religiosidad que los embotó, y entonces toda la vida leyeron por una religión y no comprendieron que no se trataba de religión, sino de entender el camino que te lleva a la elevación de la conciencia y lo que hay que hacer en ese camino para evitar las trampas. Entonces mira que en el Antiguo Testamento el que desciende y rompe la unidad del hombre fue Yuhei-Bahei, Jehová. Pero en este Nuevo Testamento el que habla de volver a unificar al hombre para que sean uno es Cristo. Para que usted vaya viendo que la voluntad del Padre es diferente a la voluntad de la Madre. Porque esta existencia bajo esta permutación que se manifiesta, que se nos entrega, no está en comunión. Es al hombre, al individual, que le corresponde internamente organizar su existencia. Pero para eso tienes que saber cómo hacerlo, tienes que saber cómo elevar la conciencia, y para eso está la palabra que te instruye, que te guía, que te capacita para toda buena obra. Pero tú tienes que saber cuál es tu obra. Tu obra no es un trabajo aquí en la tierra, no es llenarte la cabeza de un montón de ciencias que no te dan vida. Dice que la sabiduría da vida a los que la poseen, pero la sabiduría de los hombres no te da vida. Te termina matando más rápido. O sea, todos estos son puntos que hay que entrar a comprender y analizar para que uno sepa. Dice que por los frutos es que usted conoce. Entonces el hombre hoy en día se está muriendo y es triste sin conocer la verdad, a pesar de que pasa toda su vida leyendo el libro. Y los que no lo leen, peor todavía, que no conocen. Aunque dice que peor es haber conocido que el que no conoció. Pero ambos están en la misma condición. Ninguno conoce nada. ¿Por qué? Porque la palabra no te habla de religión, te está hablando de cómo tienes que hacer para despertar, para elevar tu conciencia. Tienes que sacar ya el contexto terrenal en el que has estado analizando la palabra. Tienes que trascender, dejar la subjetividad de lado y comenzar a ser objetivo y crítico para poder comprender de qué te está hablando. Si no, la religión te va a embotar y siempre vas a leer lo mismo, porque la religión no quiere que tú salgas de ella. Entonces vemos aquí que en el Nuevo Testamento Cristo dice para que sean uno, como nosotros somos uno. Y luego, aquí mismo es, no sé si lo conseguimos, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Estoy leyendo en el versículo 18. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a ver si encontramos la parte que dice para que sean perfectos en unidad. Eso está aquí. El punto es que en el Antiguo Testamento fue dividida la unidad del hombre, pero en el Nuevo Testamento se busca la unidad porque te habla de la elevación de la conciencia. Cuando tú logras elevar la conciencia, te das cuenta que eres tú el que unifica el todo. Eres tú el llamado a unificar el todo. Tanto la luz como las tinieblas dice que no hay comunión. Ellas están en desacuerdo, pero cuando hay una conciencia más elevada que la gobierna, entonces ellas tienen que obedecer. Y entonces la conciencia más elevada es la que unifica el todo. Y ese eres tú, llamado a elevarte de donde caíste hasta otra vez volver a ser Él. Como dice, he aquí que yo soy Él. Y el Elohim no está conmigo, o no hay Elohim conmigo. ¿Por qué no hay Elohim con Él? Bueno, yo dije que iba a dejar esto para que ustedes lo resolvieran. Pero el punto es que tenemos que salir ya de la religión, dar un salto y entrar a buscar el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría. Y comprender que esto no es para estar religioso y estar dependiente de algo. No, cuando tú logras elevar tu conciencia, tú eres individual en tu existencia. Eres único.
aunque eres el mismo que todos, pero en una permutación, como ya dije, diferente. Cada quien verá cómo organiza, cómo funciona mejor su existencia, cómo la organiza. Pero tú eres llamado a tener el control de esa misma existencia, a ser el Dios de esa existencia, por lo cual dice, he aquí que yo dije que vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no comprendiste de qué se trataba esto, y te enredaste en tantas cosas que no te permitieron entender de qué se trataba, de qué va. Y lo que hay que hacer es que cada uno tiene que buscar organizar su propia existencia. De eso se trata esto. De eso se trata el pasaje de la vida. Cuando tú la organizas te das cuenta que ya ni la vida ni la muerte están por encima de ti porque tú las contienes a ellos. Entonces tú te enseñoreas tanto de la vida como de la muerte. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Él lo dijo y lo entendió desde su marco religioso, pero realmente esa palabra es muy amplia. Tanto la vida como la muerte os pertenecen porque todo es vuestro. Usted lo puede ir y leerlo. ¿Sí? Entonces, es para que comencemos a entender que si usted presta atención y usted objetivo se va a dar cuenta de la diferencia que hay tan terrible y de lo que está hablando esto. ¿Sí? Que no es religión para que tú estés ahí, no. Hay una captación de almas aquí terrible, pero el hombre no la puede entender hasta que no eleva la conciencia. Tanto el bien como el mal se están peleando por el dominio de la existencia cuando la existencia tiene conciencia propia y esa conciencia es Él. Porque Él es que contiene a todos. Tanto la luz como las tinieblas están dentro de la existencia. Tanto el bien como el mal están dentro de la existencia. Pero el bien quiere el dominio de la existencia y el mal quiere el dominio de la existencia. La luz quiere el dominio de la existencia, la oscuridad quiere el dominio de la existencia. Y Él, mientras que la existencia está viéndolos, a ellos pelearse por lo que le corresponde únicamente a ella, que es la que unifica a todos. Esa conciencia es la que unifica el todo. La conciencia de Él. Entonces, usted debe entender que el tiempo de la religión ya pasó. Ahora sigue el despertar. ¿Pero qué dijo? Que el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. ¿Por qué? Porque ninguno que ha probado el vino añejo quiere luego el nuevo porque le parece el añejo mejor. ¿Sí? Y así va a haber mucha gente que quiere seguir en su mentira, que quiere seguir viviendo en su mentira. Esta película de Matrix tiene un ejemplo similar. Uno de los hombres que fue rescatado, después de haber sido rescatado, dijo que le prefirió volver otra vez a la matriz, aunque sabía que la matriz, que lo que iba a vivir era una simulación, que era la matriz que le iba a decir que lo que comía era rico, que la ropa que tenía. Él ya entendía todas esas cosas, pero ¿qué? Pero la verdad de la realidad, o cómo decirlo, la verdad, mejor dicho, le pareció muy dura de aceptar después de estar viviéndola y entonces se volvió la mentira. De eso está hablando la palabra, que hay muchos que ya probaron el vino añejo y no van a querer el nuevo. ¿Por qué? Porque el añejo les parece mejor, pero el añejo los tiene allí. Por sus frutos los conoceréis. Pero el nuevo vino te invita a que te eleves, a que salgas del dominio y de la dependencia para que comiences y emprendas el recorrido de la elevación donde tú eres Él. ¿Y Él quién es? El todo. Por lo cual dice, yo dije que ustedes son dioses. Así que, amados, de esto está hablando la palabra. ¿Sí? Y de esto está hablando este pasaje de la Torre de Babel. De que el hombre en busca de escapar del juicio, lo que entendió que tenía que hacer era elevar la conciencia. Y ellos comenzaron a elevar la conciencia. Y cuando el Dios de la tierra vio que esos hombres estaban decididos a pasar de largo, porque dijeron que llegara hasta el cielo, dijo, no, yo no puedo permitir que estos se salgan de mi dominio, así que voy allá y voy a confundirlos para que ya no haya unidad, para que ya no haya
propósito firme. ¿Por qué? Porque no se van a entender, no se van a comprender. Y así está el mundo del hombre internamente. Hay un desorden, que es el hombre, el que encierra todo, llamado a organizar, pero tú tienes que conocer qué hay dentro. Por eso es indispensable el despertar del hombre. El despertar espiritual que te permite comprender lo interno, lo espiritual. Mientras tú sigas dormido espiritualmente porque estás amando más este mundo, porque estás más aferrado a las cosas de este mundo, nunca vas a comprender tu propósito y te vas a morir sin conocerlo. Así te goces aquí en esos cortos años que estás viviendo. Pero ¿qué son 10, 30, 50, 70 años ante una eternidad? Por eso dijo, trabaja por la comida que permanece, no por la que perece, dijo. ¿Sí? Hay que entender la palabra. Cuando la sitúas en el verdadero ámbito al que ella pertenece, tú comprendes más. Tú comprendes de qué se trata esto. Y es un ámbito espiritual. Por eso dijo, también vosotros queréis iros. La palabra que he hablado son espíritu y son vida. Porque él les estaba hablando de comerse las carnes, del que no comiera su carne, y la gente pensaba que él literalmente le estaba hablando de comer sus carnes y de beber su sangre. Y dijeron, ¿pero cómo? Pero no entendieron que él les estaba hablando en un sentido espiritual. Por eso después les tocó explicarle, no, es que la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? La carne para poco aprovecha, para nada aprovecha. Así está el pueblo hoy, sí, leyendo la palabra y dejándola en el contexto terrenal, sabiendo que allí no aprovecha mucho la palabra. Porque no es religión, es ciencia, es conocimiento, son procedimientos, como ya dije. Son cosas que tú debes saber para poder pasar los obstáculos que te vas a enfrentar cuando te intentas elevar, porque tu oponente es poderoso. Ya viste quién es el que se opone. Sí, y por la Biblia tú puedes ver que uno divide, uno fracciona la unidad y otro que viene a buscar a compactar la unidad. Aquí lo acabamos de leer. Jesucristo dijo, para que sean uno así como nosotros somos unos. Sí, Jesucristo vino, la palabra que trae, que viene de parte del Padre, viene a unificar lo que en el Antiguo Testamento se dividió. ¿Sí? Y esa es la enseñanza de la Torre de Babel. Te está diciendo que no es edificar aquí en la tierra, sino edificar hacia arriba. ¿Para qué? Para poder escapar del juicio, para poder escapar del control, para ser libres. Jesucristo vino diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria. Así que allí está el mensaje. Tú verás si lo aprovechas o lo descartas. Pero como está escrito, conocerán que hubo alguien que les dijo, que les avisó. Así que, amados, de eso se trata esto. No se trata de volverse religioso y de hacer las 1000 oraciones, no. En principio, el hombre debe orar, como ya dije, porque está sujeto a los rudimentos de la palabra, de la verdad, porque él no conoce, porque él no sabe, pero no era para que te quedaras allí siempre en las 1000 oraciones y rogando, no. Y el mismo Cristo lo dijo. Ya no llamaréis, óigase bien, dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo nada sabe de lo que hace su Señor. He llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso está escrito en él. Usted lo puede ir, pero tiene que ponerle sentido para entender de qué está hablando él. Él está hablando que mientras el hombre comienza, está en los rudimentos y entonces tiene que rogar mucho. ¿Sí? Porque también dice él, y ya no digo que rogaréis al Padre porque el Padre mismo ama, ¿sí? Pero ¿cuándo? Cuando el hombre comenzó a elevar la conciencia, a comprender de qué trataba esto, comenzó a ganar autoridad, comenzó a ganar eh, niveles espirituales, estatura espiritual. Y entonces llegó una medida en que ya no era necesario rogar y en que ya no era necesario que las cosas se le ocultaran porque él ya había alcanzado una medida que podía manejar las cosas, que veía y que oía y que percibía de lo espiritual. Por eso Cristo dijo, todavía hay muchas cosas que quisiera deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. Por eso dio leche
Y mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, como ya he dicho. Y tiene que rogar mucho porque es niño. Pero la idea era recorrer el camino de la perfección, avanzar en el camino hasta alcanzar el crecimiento. Pero el crecimiento es que no es más que la elevación de la conciencia. Y usted puede ver que cuando Cristo terminó el camino, el recorrido, lo que se vio fue una elevación de la conciencia. De la tierra subió a los cielos. ¿Sí? Y desde allá gritó, toda potestad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. De eso se te está hablando ese pasaje, del ascenso de la conciencia. Que cuando la conciencia se eleva al cielo, así como estaban buscando esto de la torre de Babel, de llevar la torre al cielo, entonces toda potestad es dada. ¿Por qué? Porque tú vienes a ser señor de todo lo que está abajo. ¿Y qué está bajo la tierra? Vienes a ser señor de todo. Y entonces la vida y la muerte que es aquí ya no te van a gobernar, ni te van a obligar a tomar, a ser bueno o malo, no. Ya no existe ese concepto, sino que hay un concepto que se llama la purificación, un concepto de pureza en la que las obras del hombre son puras. ¿Por qué? Porque Él limpió su corazón, porque Él purificó su corazón en ese ascenso. Y todas las cosas son puras a los puros. Eso es lo que está escrito. Así que, amados, la enseñanza de la Torre de Babel. Para que usted a partir de ahora no vea esa torre como algo ahí, no. Esa torre es muy significativa al hombre que tiene sentido, al hombre que entiende. Porque te está hablando que si no elevas, que si no edificas hacia arriba, siempre vas a ser esclavo, nunca vas a salir de la esclavitud y vas a morir. Porque el juicio te va a alcanzar, porque el juicio alcanza a los que están en la tierra. Y quisiera decirles más, pero no. Voy a dejarlo ahí para que usted medite y profundice y entienda que no es religión. Y comience, si usted es predicador, comience a predicar, a enfocar al pueblo que tiene en las manos para que salgan de eso y comiencen a buscar verdaderamente el propósito de esta existencia, que es elevarnos, que es llegar allí a donde está Él, a ese nivel de conciencia. Y es que el mismo Evangelio lo dice. Dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares elevados. Pero hay que entender quién es Cristo y bajo qué nivel de conciencia entenderlo, ¿sí? Para que tome un sentido más amplio esto. Bueno, amados, eso quería compartir con ustedes hoy. Espero que usted comparta el mensaje y que no se quede con la información. Deje que otros oigan. Permita que otros oigan. Que probablemente algún entendido hay por ahí que tenga oídos para oír y ese será el que aprovechará el mensaje. Usted sea uno de esos promotores que permite que otros escuchen. Así que no siendo más, pues esperamos que usted logre comprender el mensaje y se despierte. A los amigos les decimos, la palabra te salva. Hay que buscar para no perder el tiempo en esta tierra. Hay que buscar oír y entender y escudriñar el consejo de Dios. Bueno, el consejo del Eterno. No siendo más, pues esperamos tener una oportunidad nueva con ustedes.